Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Este es el tema 6, en el que con la ayuda del Señor vamos a tratar algunos temas muy interesantes que tienen que ver con algunos errores que cometemos dentro de la Iglesia por falta de un conocimiento bíblico, de dominio propio y otras cuestiones. Los contenidos que vamos a ver es primero los errores por falta de dominio propio, y aquí hablaremos un poquito del mal uso de la lengua, de las murmuraciones, de las críticas, los juicios, estas cosas que a veces cometemos entre nosotros. Hablaremos también de los errores que tienen que ver con el rol que cada uno ocupa dentro de la iglesia. Me refiero al hombre, a la mujer, también al liderazgo y demás. Y finalmente vamos a ver la necesidad de la disciplina bíblica dentro de la propia iglesia para corregir un poco todos estos errores que estamos viendo, ¿vale? Bien, pues le pedimos al Señor que nos acompañe un día más y con su bendición empezamos la clase de hoy. En primer lugar, vamos a ver los errores que tienen que ver con la falta de dominio propio. Primero vamos a empezar definiendo qué es el dominio propio, y este es la capacidad que Dios le ha dado a la humanidad para poner freno a esas conductas que nos pueden llevar a vivir una vida de pecado o una vida disfuncional. Nosotros tenemos ese dominio propio que nos sirve para frenar todas estas cosas que nos llevan a desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Aquí vemos una imagen clara que pone como ejemplo una falta de dominio propio. Por ejemplo, vemos a una persona a la derecha de la imagen vestida de rojo, con un estilo de vida marcado por su pecado, por su suciedad, por su inmoralidad, por la enemistad contra Dios, ¿no? Y a la izquierda de la imagen vemos a una imagen que está poniendo freno al acercamiento de ese estilo de vida, porque desea vivir en pureza, en santidad, una vida moral y una vida en paz con Dios. El dominio propio, por definición, es la capacidad que tenemos de decir que no a este estilo de vida pernicioso que vemos a la derecha de la imagen. Tenemos la capacidad de decir que no. Otra cosa es que no la ejerzamos, pero la capacidad Dios nos la da. Él nos ayuda a poner freno a estas conductas. Uno de los errores típicos de la falta de dominio propio es el emitir juicios inapropiados. Dice Mateo 7, versículo del 1 al 4, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús nos habló de esto precisamente para combatir ese error de juzgar a la ligera las cosas que observamos y el comportamiento de los demás. Este tipo de comportamientos, o detrás de este tipo de comportamientos, pueden subyacer una serie de intenciones. La primera de ellas tiene que ver con el deseo de hacer más visibles los errores de los demás, de manera que nuestros propios errores se vean más pequeñitos. O es el deseo de criticar las conductas del hermano, a la vez que de una forma implícita o indirecta o encubierta se exaltan nuestras propias conductas. Es decir, hacemos al otro más pequeño con la intención de indirectamente hacernos ver más grandes. Hablamos del error del hermano, pero claro, es que él sí los comete, yo no los cometo, entonces de alguna forma estamos tapando nuestros propios errores. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, la vara de medir de nuestras conductas no es el compararnos con los demás. Nosotros tenemos que evaluar nuestras propias conductas. Y si acaso tuviésemos que comparar nuestras conductas con las de alguien, el ejemplo con el que debemos de compararnos es con Jesús, en cuyo caso siempre nos vamos a ver en una posición de inferioridad, lo cual nos debe de llevar no a exaltarnos, sino a humillarnos y a vivir en humildad. Dice también 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, examínese cada uno a sí mismo.
cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de evaluar cómo están siendo sus conductas, cómo es su vida espiritual y demás. Dice también Pablo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como decía antes, el evaluarnos entre nosotros y ver que somos mejores que los demás en algún área de la vida, nos puede llevar precisamente a esto, a un autoexaltamiento que tiene mucho que ver con el pecado y poco con la santidad, tiene mucho que ver con la soberbia y poco con la humildad. Y acordémonos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, obviamente, por supuesto, no somos llamados a andar ciegos por la vida. Nosotros vemos las conductas de los demás, así como vemos nuestras propias conductas. Sin embargo, tenemos que hacer un buen uso de nuestras observaciones. Las cosas que vemos, las vemos por alguna razón, hemos de hacer buen uso de ello. Y aquí vamos a ver una serie de ejemplos. En primer lugar, las cosas que vemos de los hermanos no deben servir para menospreciar a los hermanos. Tampoco deben usarse para restarle credibilidad ante otros hermanos. Por ejemplo, cuando vemos, mira, el hermano tal se ha comportado de tal forma, ahora voy y se lo cuento a otro hermano, de manera que su opinión cambia de cara a los otros hermanos. Esto tampoco está bien. Tampoco debemos usar esas evaluaciones que hemos visto o esas observaciones para no intervenir. Si hemos visto algo y vamos a intervenir, estupendo. Ahora, esas cosas que hemos visto, esas observaciones, si no tenemos la intención de intervenir, mejor que no hablemos con nadie, no las usemos a modo de crítica, de murmuración y demás. Ahora, ¿cómo sí hemos de usarlo? Hemos de usar estas cosas en el hermano que no están bien, esas cosas que hemos visto, para corregirle, para exhortarle, para animarle. Pues mira, hermano, te he visto haciendo esto, creo que bíblicamente no está bien delante del Señor, te animo a que corrijas tu conducta, siempre desde un punto de vista humilde, siempre con amor, siempre con la intención de la restauración del hermano. Las observaciones, los juicios, las cosas que vemos, ¿no?, también deben servir para apartar el pecado de la congregación. Usar esto para que el pecado esté fuera de nosotros y no entre nosotros es un buen uso de esas observaciones. También debemos usar esas observaciones para promover la tolerancia y la edificación de la Iglesia. Ahora, con esto de la tolerancia hay un peligro, y es que tenemos que tener cuidado tanto con el exceso de tolerancia, así como la falta de intolerancia. O sea, perdón, la total falta de tolerancia, es decir, la intolerancia. ¿Por qué? Porque el exceso de tolerancia va a promover entre la Iglesia el relativismo. Claro, es que como el hermano peca y no le dicen nada, pues quizá el pecado no es tan importante, pues bueno, pues si él peca, pues yo también voy a hacer lo mismo porque total no pasa nada, ¿no? Eso es relativismo, restamos valor al pecado, ¿no? Va a promover, por tanto, la expansión del pecado dentro de la propia Iglesia. Y como seguramente imaginamos, esto va a tener sus consecuencias perniciosas dentro de la salud espiritual de la congregación. Eso va a promover a su vez la falta de implicación, especialmente en los hermanos que están sirviendo de alguna forma. Cuando yo veo que mi hermano está pecando de una forma bastante evidente, nadie le dice nada, no hay disciplina, no hay corrección de ese pecado, sigue pecando y demás, pues claro, si él está sirviendo, si él ocupa un puesto de liderazgo, si él tiene ciertos, entre comillas, privilegios dentro de la congregación, a pesar de su pecado, pues ¿para qué me voy a esforzar yo en mi santidad? ¿Para qué me voy a consagrar yo más si estoy viendo que la falta de implicación del otro hermano no le lleva ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, el ser excesivamente tolerante
puede promover también que hermanos que sí quieran implicarse en su momento dejen de querer hacerlo por causa de esto, ¿no? Y eso, por supuesto, va a dar la sensación a nivel de congregación que la disciplina está un tanto ausente entre nosotros los cristianos, ¿no? Y esto, pues, tampoco debe ser así. Esto también tiene sus consecuencias que son perniciosas para la salud espiritual de la congregación. Esto por un lado, en cuanto al exceso de tolerancia. Ahora, la falta de tolerancia o intolerancia también tiene sus consecuencias. En primer lugar, ser totalmente intolerantes con todo tipo de errores que los hermanos puedan cometer, independientemente de que estos sean más maduros o menos maduros, va a promover la rigidez dentro de nosotros. Ya sabes que al mínimo error que uno comete, alguien va a estar ahí pendiente de ti para darte un tironcito de oreja. Y hay veces pues que ese tironcito de oreja va a promover el desánimo. Si tú vas a la iglesia y constantemente, cada reunión que vas, te están dando un tironcito de orejas, pues mira, esto está mal, o esto lo has dicho mal, o así no se habla, o así no se viste, o no sé qué, o no sé cuántas, constantemente, el cristiano puede tener la sensación de que no está mejorando en su avance y puede desanimarse. Eso a la vez va a promover la hipocresía, porque muchas veces quienes emiten este tipo de juicios inapropiados o quienes corrigen constantemente son personas que también tienen sus propios errores en su propia vida, también tienen su propio pecado. Y cuando caemos en este error de estar constantemente llamando la atención por pequeños detalles, que esos detalles pueden deberse a una falta simplemente de madurez de un recién convertido, que poco a poco tiene que ir aprendiendo, que los hermanos poco a poco tienen que ir discipulándole, poquito a poco, si caemos en ese error de estar llamando la atención constantemente, se puede promover la hipocresía, o lo que conocemos como fariseísmo, ¿no? Y esto finalmente puede dar como fruto que esos hermanos desanimados cambien de iglesia. Claro, es que como aquí son intolerantes, es que todo el rato me están llamando la atención, yo estoy intentando mejorar, pero aún así no me da la sensación de que mejore, veo que ellos me llaman la atención cuando veo también el pecado en sus propias vidas, pues finalmente voy a buscar otra iglesia donde me sienta más cómodo. Y esto pues lamentablemente también puede pasar. En cuanto al error de usar mal la lengua, que no es poco, vamos a ver qué es lo que dice Santiago en el capítulo 3. Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y termina Santiago diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Tanto las murmuraciones como el andar en chisme, ambas cosas relacionadas con el bueno o con el mal uso que hacemos a nuestra lengua, tienen efectos perniciosos en la salud espiritual de la propia persona y así también en la congregación. Dice Proverbios 11:13 que el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Y Proverbios 20:19 dice que el que anda en chismes descubre el secreto y añade, no te entremetas pues con el suelto de la lengua. Vemos aquí que nos está diciendo varias cosas el proverbista. Nos dice que andar en chismes pone a la luz aquello que está oculto en nuestro corazón, no oculto como algo tenebroso, sino como algo que quizá queremos atesorar y solamente compartir con aquellas personas con quienes tenemos más confianza. Dice que el espíritu fiel lo guarda todo. Nosotros los cristianos tenemos que ser ese espíritu fiel. Tenemos que ser ese alma confiable al que el hermano puede acudir si es que quiere compartir ese secreto de su corazón. Pero también dice y nos advierte y nos aconseja que no nos entremetamos con ese que vemos en la congregación que es sueltecito de lengua, ese que tiene facilidad para el chisme,
y demás, tratemos de no tener este tipo de trato con él para no favorecer precisamente que se expanda tanto la murmuración como los chismes dentro de la congregación. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Vemos en la imagen 3 dibujos que simbolizan a 3 personas, 3 jovencitos, un chico llamado Joan, una chica llamada Elisa y otra chica llamada Maite. Ellos son buenos amigos desde primaria. A ambas, las chicas, tanto a Maite como a Elisa, les gusta Joan, pero parece ser que él tiene cierta atracción hacia Elisa. Esto es un ejemplo, ¿vale? Son personajes ficticios. Un día Marta difunde un chisme sobre Elisa. Y ella dice, mira, es que Elisa tiene problemas con sus olores corporales porque tiene algo que me ha confiado, un secreto acerca de su salud, del olor, de no sé qué, de tal, de su higiene. Claro, esto va a llamar mucho la atención de Joan, obviamente va a generar cierto rechazo, porque a nadie le gusta exponerse a este tipo de situaciones, y vamos a ver qué es lo que puede suceder fruto de ese chisme, de esa murmuración malintencionada. Joan va a dejar de tener interés por Elisa, y en consecuencia no va a surgir el amor o el posible amor entre ellos dos, porque él va a tener cierta reacción aversiva hacia ese olor corporal que tiene ella. Elisa va a sufrir sin saber cuál es la razón, porque Joan se va a alejar de ella. Anteriormente habían sido buenos amigos, había cierto feeling entre los dos, o cierta química, como se dice comúnmente, pero de repente vemos que él está más distante, que tal, y Elisa va a sufrir por eso. Maite, por supuesto, al ver que su objetivo se ha cumplido, su mala conducta se va a ver reforzada. ¿Esto qué quiere decir? Que al haberse salido con la suya, se animará a futuras ocasiones volver a hacer lo mismo. Y acordémonos que esto es un pecado, al final promoverá la expansión del pecado como hemos visto anteriormente. Y la reputación de Elisa va a disminuir ante terceras personas porque los rumores son como la pólvora. Una vez que hay una chispa que salta, al final corre a una velocidad tremenda y se expande, ¿no? Vemos que habrá más personas que conocerán este rumor y habrá más personas que se eh, alejarán un poco de Elisa y sin que ella sepa el porqué, su reputación va a disminuir. Y esto está mal, esto está mal. Nosotros los cristianos, para dominar la lengua, necesitamos depender del Espíritu Santo, no un poquito, de forma parcial, sino completamente. Antes de depender del Espíritu Santo, los cristianos no teníamos ningún tipo de control sobre el uso que le dábamos a la lengua. Hacíamos lo mismo que habíamos aprendido culturalmente. Bueno, pues el chisme no está mal, la murmuración no está mal, si total no le hace daño a nadie, no sé qué, o pasamos el rato simplemente estamos conversando, pero claro, estamos conversando acerca de los errores de otro, acerca de las características o cualidades de otro y cosas así, ¿no? No para edificarle, sino para, como hemos visto al principio, hacerle más pequeñito y nosotros a su vez parecer mejores o más grandes de lo que en realidad somos. Promovíamos el pecado con nuestra manera de hablar. Antes hablábamos de una manera soez, algunos más, otros menos, pero todos de alguna forma estábamos inclinados a eso. Ahora llega el momento de Pentecostés y después de depender del Espíritu Santo, un creyente ahora sí está capacitado para controlar su lengua porque es el Señor el que le ayuda. Es el Señor por medio del Espíritu Santo el que le ayuda a hacer un buen uso de su lengua. Pero también vamos a ver que se promueve la santidad, se promueve las relaciones saludables. Ahora nosotros aprendemos a hablar aquello que honra a Dios, aquello que edifica al hermano, etc, etc, etc. Un detalle muy curioso en esto, y es que, como hemos leído antes, decía que Santiago hablaba de que toda la naturaleza de bestias, de animales y todas estas cosas por la naturaleza humana había sido domada, ¿no? Sin embargo, vemos que la lengua no puede ser domada. Sin embargo, cuando estudiamos Pentecostés y desciende el Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana, vemos que lo primero que hace el Espíritu Santo es controlar la lengua de los creyentes y es entonces cuando ellos empiezan a hablar en lengua. Ellos ceden al control del Espíritu Santo y el Espíritu Santo
coge el dominio sobre sus lenguas y empieza a hablar en lengua. Y es un dato muy curioso y nos ayuda a visualizar un poco cómo funciona esto de la dependencia del Espíritu. Cuando nosotros nos cedemos nuestro control a Él, Él nos guía y aun esas partes de nuestro cuerpo que nos resulta difícil dominar, Él nos ayuda a dominarlas. Siguiendo con el error del mal uso de la lengua, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y de todo esto que hemos hablado, vamos a sacar una serie de conclusiones o consideraciones finales. En primer lugar, vemos que la murmuración o el chisme atentan contra la imagen de las personas, y eso va a generar descrédito y va a dividir a la congregación en diferentes grupitos, bandos y demás, y eso nunca es bueno porque Dios quiere unidad en la iglesia. Las murmuraciones no sirven para solucionar los conflictos, porque se está evitando el cara a cara, y cuando tenemos un problema con un hermano, o hay algo que hemos visto que no está bien en él, o algo que ha pasado con él que nos afecta, la Biblia nos dice que tenemos que ir a él y solucionar ese problema, cara a cara. No hablar de ese problema a la espalda, porque al final no solucionan el problema, sino que más bien lo acrecentan. También vemos que los cristianos tenemos que ser personas confiables que guardan ese secreto, personas fieles, que no difunden chismes. Y vemos también que el exceso de ociosidad, es decir, el no tener nada que hacer en nuestro tiempo libre, nos sirve o puede servir, ¿no?, para llevarnos a caer en el chisme. Por lo tanto, tenemos que buscar estar ocupados en hacer lo bueno, porque el que hace lo bueno y está ocupado precisamente en eso, no cae en lo malo. Si tú tienes tu tiempo libre y lo dedicas al estudio de la palabra de Dios, o a visitar a los hermanos para edificarles, o a la oración, o a una vida contemplativa de meditación, en pensar en cómo es tu camino, qué dice Dios de ti, qué quiere Dios para ti, o hacer otro tipo de cosas o tener otros proyectos, va a ser siempre mucho más complicado que caiga en este tipo de errores que aquellos que, como dice Pablo, están ociosos, andando de casa en casa, pero no para bendecir al hermano, sino para ser chismosos y entremetidos. Por supuesto, la conclusión final es que debemos depender de Dios para el dominio de la lengua. El siguiente error por falta de dominio propio que vamos a observar en esta lección de hoy es el error de la hipocresía. La hipocresía básicamente consiste en exigir que los demás hagan o se comporten de una forma distinta a como nosotros mismos estamos dispuestos a hacer. Hermano, haz esto, pero ten claro que yo no lo voy a hacer. Es como ese dicho que dice, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso es hipocresía. La hipocresía trata de poner a la luz en otros aquellos errores que nosotros mismos nos estamos esforzando en ocultar. Y a la vez estamos como viviendo como si fuésemos perfectos. Haz esto, pero yo no lo hago. Y claro, esta es la carga que yo pongo sobre ti, pero yo no me esfuerzo porque, claro, esto al final pues tampoco está bien. Dice Jesús, Mateo 23, 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Jesús estaba hablando a los fariseos, los cuales se esforzaban mucho en mantener las apariencias externas, pero Jesús dice que no solamente las apariencias externas son importantes, sino el cuidar el hombre interior. ¿Cómo es el hombre interior? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Eso también es importante. Dijo Jesús una vez más, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hipocresía puesta en acción, ¿no? Y esto no está bien. El verdadero cristiano no debe exigir que los demás cambien si él mismo no está dispuesto a hacer ese sacrificio por cambiar. Y obviamente debemos exigir y promover santidad en la iglesia, una mayor concienciación de nuestro pecado,
una mayor concienciación de nuestra necesidad de Dios, de nuestra dependencia de Dios, de un mayor estudio de las Escrituras, una mayor vida de oración. Esto claro que lo tenemos que promover en las iglesias, pero el que promueve debe ser el primero que esté dispuesto a hacer ese sacrificio personal. Y aquí pongo un ejemplo. ¿Cómo puede un general cobarde pedirle a sus soldados que salten de un avión y sean valientes en medio del fuego enemigo? Si él es un general cobarde, no tiene ni el derecho moral ni ético de exigirle ese tipo de tarea a sus hombres, ¿no? Por supuesto, bueno, tendría el derecho legal porque es un superior jerárquico, pero claro, sus soldados no lo van a ver como un acto motivador. Ahora, si un general valiente se coloca a la puerta de un avión y él es el primero y mira a los demás y les dice, muchachos, vamos a saltar, incluso cuando están en medio del fuego enemigo, el resto de soldados que van detrás de él saltarán con una moral alta, convencidos de que están haciendo lo correcto porque el general es valiente y él es el primero en saltar ante el peligro, ¿no? Es un simple ejemplo para que veamos cómo debemos ser nosotros mismos a la hora de exigir o a la hora de promover ciertos cambios en la iglesia, ¿no? Somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar en nosotros mismos antes de exigir a los demás que lo hagan. Por ejemplo, debemos estudiar más la Biblia antes de recriminar a aquellos que no lo hacen. Y quizá la palabra recriminar, en el sentido de echar en cara o hacer sentir mal de una forma innecesaria, pues quizá estos términos tenemos que cuidarlos un poco, ¿no? Pero es cierto que el estudio de las Escrituras tiene que abundar más entre nosotros, en las congregaciones. Y para ello, qué mejor que los hermanos, tanto los recién convertidos como los que ya llevan más tiempo, vean que el propio liderazgo dedica parte de su vida, una parte muy importante de su vida, de su esfuerzo, de su dinero, de su tiempo libre y estas cosas, en conocer más a Dios por medio del estudio de la Biblia. Un ejemplo bíblico de esto. Pablo confronta a Pedro en Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Esto lo podéis leer en casa tranquilamente. Y aquí vemos en este pasaje que Pedro solía comportarse con naturalidad entre los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, y les enseñaba a disfrutar su libertad en Cristo. Y esto estaba bien. Sois libres en Cristo, sentiros libres en Cristo, disfrutar vuestra libertad en Cristo. Y esto estaba bien. Pero de repente llega un grupo de judíos a la escena y Pedro deja de juntarse con los gentiles y empieza a adoptar el estilo de vida judío que era un tanto más rígido. Pablo, que también estaba en la escena, ve a Pedro, ve la conducta de él y le llama la atención y le amonesta. Y le dice algo así como que si de verdad eres libre en Cristo, tienes que enseñar la libertad cristiana tanto a los judíos como a los gentiles y no ser hipócrita a la hora de comportarte favoritariamente o a favor de los judíos en detrimento del comportamiento de los gentiles, ¿no? Es un ejemplo muy puntual. Obviamente Pedro es un baluarte en la fe, es un gran ejemplo cristiano. Lo que pasa que, bueno, pues también, como todos nosotros, cometió errores, ¿no? Y este es un error puntual que él cometió y que nos sirve a nosotros para ilustrar la hipocresía de la cual tenemos que intentar no caer. En segundo lugar, el segundo gran tema que vamos a hablar dentro de la lección de hoy son los errores que tienen que ver con los roles de cada uno. En primer lugar, hablaremos del machismo. Y siempre son temas tanto controversiales, no es la intención de este estudio generar discusiones ni enemistad con nadie, simplemente enseñar lo que la Biblia dice en base también a las observaciones que podemos ver a nuestro alrededor, de la cultura y demás, a fin de corregir un tanto aquellas cosas que no estemos haciendo bien. Por ejemplo, en el caso del machismo, vemos que este es un fenómeno muy antiguo. Muy antiguo. Esto no es un fenómeno contemporáneo, esto viene de muy atrás. Y tiene que ver con una actitud egoísta y soberbia por parte del hombre que busca ejercer superioridad sobre la mujer. Es un fenómeno que se observa en las relaciones, trato personal, la toma de decisiones, también incluso en la sexualidad, la vida sexual, la pareja, ¿no? Puede haber mucho machismo también,
Y esto puede generar un trato denigrante, un abuso en cualquiera de sus formas, o bien a la hora de hablar, o a la hora de tratar, o a la hora de valorar. Y esto puede dar un abuso, puede dar lugar a un abuso por parte del hombre hacia la mujer y una infravaloración de la mujer por el simplemente hecho de serlo, ¿no? Por el simple hecho de serlo. Este es un fenómeno multicultural. Esto no es típico de los españoles, no es típico de los peruanos, de los ecuatorianos, no es típico de los árabes, no es típico... No, esto es típico del género humano y trasciende las culturas, ¿no? Se observa en todo el mundo y de una forma más o menos profunda se encuentra enraizado en las culturas de cada uno de los países, ¿no? Ahora bien, algunas frases dentro de nuestra propia cultura ayudan a que se perpetúe el machismo de una forma inconsciente. Frases como, bueno, si te gusta el color rosa es porque eres homosexual. O un hombre de verdad no llora, llorar es de nenaza. O los hombres somos fuertes, las mujeres somos débiles. O los hombres son los que trabajan y traen el dinero a casa. Las mujeres son las que hacen las tareas de la casa. Y cosas así. Y seguro que en tu país, en tu cultura, has escuchado frases como esta y muchas más sirven para perpetuar el machismo. Pero cuidado porque también hay ocasiones en las que son las propias mujeres las que perpetúan ese machismo cultural, por medio de actitudes o frases como algunas que vamos a ver a continuación. Hijita, las tareas de casa son para las mujercitas. O hijita, sirve la comida a tu padre y a tus hermanos. O hijita, a ellos les sirvo más comida porque son varones. Estas cosas sirven también para que entre las mujeres se fomente y se fortalezca actitudes machistas. En cuanto a las actitudes machistas y todo este tipo de cosas en la crianza de los hijos, aquí llamo la atención con algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y es que cuidado, porque hay ciertas conductas, como elegir colores, la ropa que uno se pone o determinados juegos que se hacen, que están marcadamente relacionados con un sexo en particular. No quiero decir con esto que el color rosa sea de chica y el color azul sea de chico. No quiero decir con esto que Dios haya dicho el rosa es para las chicas y el azul es para los chicos. Esto no tiene nada que ver con eso, pero es cierto que culturalmente le hemos dado significado a las cosas. Y culturalmente le hemos dado el significado al rosa como un color preeminentemente femenino y al azul como un color preeminentemente masculino. A jugar con las muñecas le hemos dado un valor preeminentemente femenino y a jugar con las pelotas de fútbol un valor preeminentemente masculino. ¿Jugar al fútbol es solamente de hombres? No, se puede ver que jugar al fútbol es de hombres como es de mujeres y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y es que cuando exponemos a nuestro hijo, varón, a conductas que están culturalmente encapsuladas como mujer, estamos exponiendo a nuestro hijo a que pueda sufrir disforia de género. Y de ahí muchos de los problemas que hoy en día se están observando con la identidad sexual de los propios niños conforme van creyendo. Esto obviamente es un análisis mucho más profundo, esto simplemente es una pincelada que tiene mucho que ver con los roles que ocupa tanto el hombre como la mujer. Al niño hay que exponerle a su rol de niño / futuro hombre. Y a la mujer hay que exponerle a su rol de mujer / futura mujer cuando crezca, ¿no? Y así sucesivamente. Porque hacer lo contrario puede hacer que a nivel psicológico se genere una disforia de género que pueda dar lugar a problemas o complicaciones más serias en un futuro. Con respecto a la masculinidad bíblica, ¿vale? Hemos visto que el machismo está entre nosotros y que realmente es un problema, pero ahora, ¿cómo debe ser un hombre bíblico? ¿Cuál es la verdadera masculinidad? Pues vamos a verlo a través del ejemplo de Jesús, que es el mejor ejemplo de masculinidad bíblica. Vemos que Jesús se mostró fuerte e intolerante hacia el pecado. Vemos que Jesús se mostró fuerte contra los cambistas del templo. Había celo por su padre, celo por la casa de su padre. Jesús se mostró fuerte contra la hipocresía de los fariseos. Jesús se mostró fuerte
cuando fue humillado hasta la muerte de cruz. Él resistió de una forma estoica, sufriendo por amor a nosotros, pero en ese sufrimiento Él se mostró fuerte. Pero a la vez también vemos que Jesús se muestra sensible cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro. Vemos que Jesús se muestra sensible también al atraer a los niños hacia Él, al tener esa necesidad de relación con los niños y que vengan a Él. Él se muestra sensible cuando sana a muchos en base a las necesidades que tienen. Él se muestra sensible al pedir perdón incluso por aquellos que le estaban crucificando. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús equilibró tanto la fuerza como la sensibilidad. Y un hombre, de alguna forma, en su masculinidad bíblica debe ser ambas cosas. Fuerte e intolerante hacia todo lo que tiene que ver con el pecado. Yo quiero seguir a Dios y Dios es santo. Tengo que imitarle en su santidad. Obviamente no vamos a ser exactamente como Él, pero tenemos que mostrarnos fuertes ante ese pecado que quiere asediarnos y quiere contaminarnos y quiere destruir todo lo que somos y quiere destruir esa relación que tenemos con Dios. Fuerte e intransigente en ese sentido, pero a la vez sensible. No tiene nada de malo que un hombre abrace a su mujer y llore con ella, que la escuche, que la hable sensible, que la hable bonito. Un hombre puede hacer estas cosas sin perder su masculinidad. Pero vemos también más ejemplos de masculinidad bíblica. En este caso, lo vemos en el apóstol Pablo. Pablo se muestra fuerte al narrar cuánto había padecido por causa del Evangelio. Él dice todos los sufrimientos que ha tenido en Cristo, pero a la vez se muestra sensible cuando dice que todo eso que él ha padecido por causa del Evangelio lo ha hecho por amor a Dios y por amor a los hermanos. Él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Él no dice rudo, no dice fuerte, no dice grosero, no dice tierno. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Estas no son palabras de un hombre rudo, de un hombre machista, son palabras de un hombre que ha estado dispuesto a ser fuerte por causa del Evangelio y a la vez ser sensible por amor a los hermanos. Eso es masculinidad bíblica. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. El hombre recibe la responsabilidad delegada de Dios de ejercer como cabeza de Dios, del hogar, perdón. Dios nos ha dado esa responsabilidad delegada. Somos la cabeza del hogar, y es así, somos los sacerdotes de la casa. Pero somos cabeza para ser responsables y no para ser déspotas. Somos cabeza para ser los primeros en morir a nuestro propio egoísmo. Somos cabeza para ser los primeros en servir y los últimos en ser servidos. Aún en los pequeños detalles, nosotros tenemos que ser los primeros en estar dispuestos a hacer el sacrificio. Somos cabeza para guiar, para ejercer liderazgo dentro de la familia, para que la familia crezca. ¿Para que crezca en qué sentido? Para que crezca en santidad, para que crezca en consagración a Dios, para que crezca en conocimiento de Dios, para que crezca en servicio en su obra, para que crezca en comunión con la iglesia, para que crezca en servicio a los hermanos. El hombre es cabeza de la familia, sí, pero cabeza para morir, para ser el primero para morir, para ser el primero en guiar a que el resto de miembros de la familia crezcan en estas cosas que podemos ver en la imagen. En cuanto al feminismo, que es la contraparte del machismo, vemos que es un movimiento reaccionario, es decir, surge por causa del machismo. El machismo llevado al extremo hace que surja el feminismo. Y el feminismo, de alguna forma, trata de derrocar todo lo que tiene que ver con el machismo. Es un movimiento que va a buscar la igualdad entre sexos y el alzamiento de la mujer de una supuesta posición de inferioridad con respecto del hombre. Vamos a ver que todo esto tiene sus matices, pero bueno, en origen es lo que se pretende. Hoy en día está muy de moda, por supuesto, sobre todo en la mayoría de países cuyo gobierno o afiliado a los gobiernos son de mentalidad progresista y demás. Vamos a ver algunas consideraciones con respecto de esto.
Por ejemplo, en España, obviamente, no sé, otros países, conozco España y las leyes en España son iguales para ambos sexos. Si tú conduces por encima del límite de velocidad, la ley te multa sea hombre o sea mujer. Si tú agredes a alguien por alguna razón, la ley te multa si eres hombre o si eres mujer. Y así continuamente. Ahora, no es la ley la que hace diferencia para los ambos sexos. La ley dice que el salario debe ser el mismo para hombres y para mujeres. Ahora, es la cultura y no la ley la que hace este tipo de diferencias. Es decir, son nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas culturales, las que aprendimos de nuestros padres, las que hemos fortalecido con las frases que hemos visto, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de ver las cosas. Es eso, y no las leyes, lo que hace este tipo de diferencias perjudiciales. Ahora bien, querer igualdad de salario, querer igualdad de condiciones laborales, querer igualdad de derechos en la vida, eso está bien. Eso está bien. Y si el movimiento feminista busca estas cosas porque hay una desigualdad real, eso está bien. Buscar estas cosas está bien. Ahora, querer igualdad de roles, ahí sí hay un problema. Porque entonces nos estamos oponiendo al diseño original de Dios. Que una mujer quiera ser la cabeza del hogar está oponiéndose al diseño original de Dios, porque la Biblia dice que el hombre fue formado primero y no la mujer. Y dice la Biblia también que la mujer fue quien pecó primero y no el hombre, sino que el hombre incurrió en transgresión por causa de la mujer. Entonces estamos viendo una diferencia de roles en dos sentidos. Primero, la preferencia o la prioridad del hombre a la hora de la creación. El hombre fue creado primero y como consecuencia él es la cabeza del hogar. Y segundo, la prioridad de la mujer en cuanto a la caída. Y es que fue ella quien primeramente pecó. Y así continuamente. De esto ya hemos hablado en otros temas, pero lo que tenemos que ver es que Dios ha determinado que tanto el hombre como la mujer sean distintos. Y hay muchos estudios serios, que corroboran que esto es así. Genéticamente somos diferentes, el tamaño de nuestro cerebro es diferente, la especialización de las zonas de nuestro cerebro también es diferente, y así continuamente. Incluso los rasgos de personalidad somos diferentes. Somos diferentes. El movimiento feminista, al cual pertenecen muchas mujeres cristianas, considera que la expresión someterse al marido o ver al hombre como la cabeza del hogar es algo peyorativo y denigrante para la mujer. En parte esto sucede por una falta de conocimiento profundo de la escritura, porque cuando tú escuchas qué es ser cabeza del hogar, con todas las implicaciones que hemos visto antes en cuanto al hombre, el morir a su egoísmo, el ser el primero en sacrificarse y todo esto, vemos que no hay un sentido peyorativo hacia la mujer. No lo hay. Hay un deseo de cuidar a la mujer, hay un deseo de cuidar a la familia. Ahora, en cuanto a esto, vamos a ver algunas consideraciones que son positivas, o ellos creen que son positivas, pero pueden no serlo. Por ejemplo, se anima a la mujer a ser independiente. Ya la mujer no depende del sustento de nadie, sino que se le insta a buscar su propia estabilidad económica, que la mujer trabaje, que la mujer estudie, que la mujer tenga sueños, que la mujer todo este tipo de cosas, ¿no? Que persiga sus sueños para crecer, que se autorrealice, piensa en el yo, en tu autorrealización, en tu autoconcepto, en tu no sé qué, y nos inventamos a nivel psicológico muchos términos que al final instan un poco a esto, ¿no? A la independencia de la mujer. Se le anima a la mujer a ser moderna, a ser liberada de ese yugo de las prácticas tradicionales. Es que, claro, someterse a la autoridad del marido, esto es retrógrado, esto es lo que hacían nuestros abuelos, esto ya no está de moda, esto tal, esto cual. Desde el feminismo se anima a que todo esto se haga porque ellos consideran que todo esto es positivo. Ahora, ¿esto es positivo? Obviamente hay algunas consideraciones que son claramente negativas relacionadas con eso. Cuando la mujer desea más independencia en casa, en el sentido de tener una mayor economía o una mayor independencia económica, tiene una mayor independencia en la toma de decisiones, una mayor independencia afectiva,
todo esto va a llevar a que los vínculos de pareja sean menos comprometidos y estables. Cuando una mujer tiene su propio dinero y ya no depende del dinero que tradicionalmente tenía el hombre, en el momento en el que quiera, pues ya no me interesas, como yo soy capaz de sostenerme a mí misma, no te necesito, nos divorciamos. Toma de decisiones. Es que como yo tengo mi dinero, no te necesito, tomo las decisiones que yo quiera, gasto el dinero en lo que yo quiera, no sé qué y tal. O afectiva. Es que, ¿para qué voy a sufrir innecesariamente por un amor, por esta pareja, en lugar de esforzarme y sacrificarme en construir una relación de pareja estable? Y obviamente lleva sufrimiento porque toda relación afectiva es compleja. En lugar de estar abierto a ese sacrificio personal, dejamos siempre la puerta abierta a que, bueno, pues ya conoceré a otro que me generará menos problemas. Esto se trata al final de buscar estar bien. La práctica del hedonismo famoso, aceptar lo bueno, rechazar lo malo. Si este hombre no me está generando un bienestar, como ahora soy independencia a nivel afectivo, pues no necesito estar con él para ser feliz. Me busco otro hombre y me busco la felicidad por otro lado. De manera que siempre hay una puerta alternativa a esa falta de sensación de codependencia. Y con esto no quiero decir que la mujer depende del marido, es una sensación de codependencia, es decir, el hombre necesita a la mujer necesita al hombre, los dos. Un matrimonio en el que el hombre no necesita a la mujer no es un matrimonio estable, y un matrimonio en el que la mujer no necesita al hombre igualmente tampoco lo es. Un matrimonio, una relación sentimental o afectiva, es una relación de codependencia entre ellos dos y, por supuesto, codependencia, bueno, en este caso no es codependencia, sino dependencia de Dios directamente por ambas partes. Luego también tiene unas consideraciones negativas en los procesos de selección, por ejemplo, para puestos estatales. Actualmente está muy de moda el rellenar plantillas por cupos. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en un país hace falta la elección de 10 jueces para juzgar todo lo que son asuntos vitales para el buen funcionamiento del Estado. El rellenar las plantillas por cupos significa que el 50% de la plantilla de esas 10 plazas sería para mujeres y el 50% sería para hombres. O sea, de los 10 serían 5 hombres y 5 mujeres. Pero aquí se está escogiendo por cuestión de sexo. No se está escogiendo por cuestión de preparación. Si hay de esos 10 candidatos, hay 8 que son hombres y están muy bien cualificados, lo sabio es escoger a esos 8 y ponerlos como jueces. Es más, si esos 8 son mujeres, lo sabio es poner a esas 8 mujeres porque son las que están realmente preparadas, y los hombres solamente hay 2 que están preparados, ¿no? Hacer las cosas por cupo va a afectar negativamente al servicio que se da a la ciudadanía cuando estamos hablando de cuestiones estatales a nivel de Estado. Pero esto también puede afectar si lo aplicamos en la Iglesia a la hora de elegir el liderazgo y cosas así, o a los hermanos que sirven y demás. Por supuesto, los hijos en casa observan y aprenden de esta disfuncionalidad de roles que se está teniendo lugar, y a nivel espiritual no crecen según los parámetros de Dios. Están viendo que tanto el hombre como la mujer se están comportando de una forma diferente a como la Biblia dice, y ellos van a pensar que eso es lo correcto, porque claro, el mejor ejemplo que ellos observan desde su niñez son sus padres. Si ellos ven que ellos son los primeros en no comportarse como es debido, van a crecer con una disfuncionalidad a nivel también espiritual, fuera de los parámetros de Dios. Ahora bien, hemos visto el problema del feminismo, pero ¿cómo es la feminidad bíblica? La feminidad bíblica es algo totalmente diferente. Dios dice que la mujer es la ayuda idónea para el varón. La mujer complementa al varón. Pedro dice que la mujer es coheredera de la salvación junto con el hombre. Es decir, la mujer comparte la salvación junto con el hombre. No es que el hombre sea más salvo que la mujer. Ambos son igualmente salvos. Proverbios 31 describe cómo es la mujer virtuosa y nos da una clara ilustración de cómo ha de ser. Y entre otras cosas, junto con otro versículo, nos dice que la mujer está llena de temor de Dios
y de sabiduría que viene del cielo. Es una mujer prudente que dice las cosas como las debe decir, con la sabiduría que viene de la Biblia. Una mujer virtuosa es una mujer llena de alegría, que llena el hogar con esa alegría. Como esa gacela joven que salta, ¿no? Y que de alguna forma llena de júbilo, y pues así ha de ser también una mujer. Tiene que transformar. Alguien decía en una ocasión que una mujer es la que transforma una casa en un hogar. Y es que hay una diferencia de cuando el hombre viene a casa, o viene de trabajar, o viene de algún lugar, o lo que sea, y hay una diferencia de cuando llega a casa y se encuentra una mujer alegre, a cuando se encuentra una mujer que no comparte esos valores o esa virtuosidad, ¿no? El entorno, el ambiente que hay en casa va a ser completamente diferente. Una mujer tiene esa capacidad de transformar una casa en un hogar. Una mujer también ha de ser apta para enseñar a las mujeres más jóvenes. Como decíamos antes, el niño aprende de los padres. La niña aprende el rol de mujer de los ejemplos de mujeres que tiene en casa. Y el ejemplo de mujer más apropiado ha de ser el de su madre. Luego, su madre ha de ser apta para enseñarla ese rol de mujer también. La mujer también ha de ser casta en sus conductas, prudente, respetuosa con los demás, que llame la atención por su carácter interno, no por la ropa que lleva. Acordémonos de ese pasaje que dice que las mujeres no se vistan con peinados ostentosos y ese tipo de cosas. Viene a decir precisamente esto. Lo que llame la atención de ti sea tu carácter, que los demás vean a Cristo en ti. No la ropa que llevas, si es más o menos apretada, si enseña más o enseña menos. Tiene que ser una conducta casta, prudente, no si lleva una u otra cosa para que la gente se fije más o menos en lo externo, sino que sea lo que llame la atención lo interno. Y que vivas y promuevas la santidad en casa, no las peleas, la disolución, la inmoralidad, porque esto lleva a un problema muy serio, que vamos a ver a continuación. Dijo Henry: la mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él. Tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costilla para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Esta es una frase hermosa. Obviamente no es una frase que venga de la Biblia, pero sí es una frase que ilustra de una forma muy hermosa cómo ha de ser una mujer, también en su trato con respecto del hombre, ¿no? El problema de la mujer rencillosa que hemos comentado al final de la última diapositiva es que es un problema muy grande. Proverbios 21 dice que es mejor vivir en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es decir, mejor es que tengas un pequeño huequito para ti solo sin que haya nadie que te moleste en una casa pequeñita o en una terraza pequeñita, antes que tener una gran casa y una mujer rencillosa constantemente detrás de ti, buscando pleito a cada instante. También dice que gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Si observamos cómo cae una gota sobre una piedra caliza, una piedra que es dura, que no se puede romper con las manos, sino que tiene una dureza considerable, vemos que si cae una gota con el paso del tiempo termina horadándola, haciéndole un agujero. De igual manera es una mujer rencillosa. Genera un problema de difícil solución. Recuerdo el pasaje de Sansón cuando dice que Dalila venía constantemente a importunarle y que tenía la capacidad de reducir su alma a un deseo de que termine todo, a un deseo de desaparecer, incluso de un deseo mortal, de morirse, ¿no? Dice la palabra. Y es que Dalila era una mujer rencillosa, como vemos aquí, era gotera continua que socavaba el ánimo o el espíritu de Sansón, ¿no? Dice Proverbios 14 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos
No dice con las manos de las demás, sino con sus manos la derriba. Entonces tenemos que tener cuidado también en esto, ¿no? Una mujer sabia, una mujer cristiana, sirve para edificar su casa y no para derribarla, porque ella también en parte es responsable de esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la necedad y la irresponsabilidad se unen, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer? ¿Qué es lo que pasa? Pues el hombre deja de respetar a su mujer, no ejerce de líder responsable, la mujer, vista esta reacción por parte de su marido, se va a sentir frustrada, va a recurrir a los reclamos y a los regaños hacia su marido. Esto a su vez, el hombre huya de los conflictos. El hombre huirá de los conflictos y a su vez hará que la mujer siga reclamando cada vez más, y como ve que el hombre no ocupa su lugar, va a ser ella la que va a intentar ocupar el lugar del líder y hacer aquello que está demandando que se haga. Esto al final es un bucle que se repite y se repite: frustración, conflicto, huida, usurpación de roles y demás, que al final van a dar lugar a una relación disfuncional, que va a dar lugar también a unos hijos que crezcan de una forma disfuncional, en un entorno bastante desestructurado y un montón de problemas conductuales, espirituales y demás. Nosotros los cristianos tenemos que tener bien claro cuál es nuestro rol, vivir con una masculinidad bíblica según el caso de los hombres que hemos visto, una feminidad bíblica en el caso de las mujeres, como hemos visto, y tener un matrimonio armonioso según los conceptos bíblicos. Obviamente siempre surgirán problemas que tendremos que solucionar según la palabra de Dios nos dice. Otro de los errores conforme a los roles que tenemos en la iglesia en este caso, y es el error de considerar a los ungidos e intocables del Señor. ¿Que Dios ha establecido estructuras para que la iglesia funcione bien? Sí. Hay un liderazgo, hay dones que el Señor da a los hombres, Dios pone a cada uno en un puesto o en un lugar de responsabilidad diferente para que se hagan el servicio de una forma específica dentro de su pueblo. ¿Esto es así? Sí. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, luego hay otro tipo de llamamientos para otro tipo de servicio, para el que ministra, para el que comparte, para el que preside y así mucho más, ¿no? Entonces, esto es así. Ahora, las personas llamadas por Dios para desarrollar una determinada función merecen ser respetadas. Eso por supuesto, dice la palabra que a los que ejerzan bien su servicio, a los ancianos, que sean tenidos como dignos de un doble honor, ¿no? De un doble respeto. Sí, hay que respetar a los hermanos que sirven porque están sacrificando su tiempo, están sacrificando sus vidas, están haciendo muchos sacrificios por amor al Señor, en primer lugar, y por amor al hermano y para beneficio del hermano también. Entonces, esto hay que respetarlo, esto hay que honrarlo, eso está claro. Por supuesto, no todos los llamamientos van a conllevar la misma responsabilidad ni la misma preparación, pero todos son serios igualmente. No es igual de sacrificado a nivel de formación, de tiempo, de estudio, incluso de dinero. No es la misma preparación tampoco de los hermanos que... Y cuidado, porque con esto no quiero hacer de menos ningún tipo de servicio. Obviamente todos los servicios son respetables y demás, pero no todos son iguales. Entonces, no, para llegar a ser ujier no se exigen los mismos requisitos que para llegar a ser pastor. Hay mucha más preparación en el segundo caso y demás. Aunque todos son serios igualmente. El ujier tiene que ser serio, tiene que ser responsable, tiene que prepararse para hacer un buen servicio en la casa de Dios. Y el pastor igual, y el que limpia los aseos igual, y el que coloca las sillas igual, y el que proyecta en audiovisuales igual, y así continuamente. Todos somos llamados a ser responsables. Ahora, aun los llamados a servir a Dios y la congregación siguen siendo parte de la congregación. El pastor no es más salvo que los demás. O el profeta no es más salvo que los demás, ni tienen más privilegios o más concesiones reconocidas. Por ejemplo, es que como soy el líder de tal grupo, se me permite pecar
o se me permite murmurar, o se me permite... No, el estándar de santidad es un estándar, todos somos llamados a santidad. Todos somos llamados a santidad. El problema es que hay muchas personas que han ocupado ese puesto de liderazgo y que se han alejado un tanto de esa humildad que las Sagradas Escrituras nos dicen y se han ido en otra dirección. Han tergiversado la Biblia y ahora persiguen sus propias concupiscencias, fomentando prácticas no bíblicas dentro de su congregación. Esto a su vez, sumado a la falta de madurez de las personas que están en la congregación, van a fomentar que se levanten personas que parecen ser intocables. Los cristianos somos llamados a formarnos un pensamiento crítico en base a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. De esa manera, cuando tengamos ese pensamiento crítico, es que podremos denunciar esos abusos o esas desviaciones de doctrina que dan lugar a esta falsa sensación de que hay siervos intocables. Por ejemplo, un resumen de todo esto que estoy diciendo, a veces sucede que hay ciertos hermanos que, claro, en una congregación donde no se suele estudiar la Biblia, se cree todo lo que se dice desde el púlpito, no se ejecuta o no se evalúa lo que se está escuchando. No somos como los de Berea. Acordémonos que el libro de Hechos habla de los hermanos de Berea, que cuando Pablo predicaba el Evangelio, ellos iban a la Escritura a cotejar si lo que Pablo estaba diciendo iba en la línea de lo que las Escrituras decían. Eso también tenemos que hacer nosotros. No ser creyentes a ciegas, creyéndonos todo lo que escuchamos sin escudriñar y sin cotejar lo que estamos escuchando con las Sagradas Escrituras. Todos queremos mucho a nuestros pastores, todos queremos mucho a nuestros líderes, pero ellos también se pueden equivocar. Es más, puede darse el caso de que estemos buscando una iglesia y lleguemos a una iglesia donde haya alguien, algún líder, que se considere este siervo intocable de Dios o este ungido de Dios. Y sus predicaciones, sus enseñanzas vayan en esta dirección y al final de esa sensación de que ellos pueden hacer todo y tú no puedes hacer nada o tú no puedes ni corregirle, ni exhortarle, ni animarle. Si le ves en algún tipo de pecado tienes que pasarlo por alto. O sea, tú no puedes ejercer tu libertad cristiana y todos los derechos que el ser hijo de Dios también te otorgan. No lo puedes ejercer porque hay alguien al que tú no puedes tocar porque es un ungido. Y esto pues tampoco está bien. La forma de solucionar esto es tener un pensamiento crítico no en base a lo que otros te han dicho, no en base a lo que has escuchado en una predicación en internet, no en base a ninguna de esas cosas, sino en base a lo que tú estás leyendo, a lo que tú estás escuchando o a lo que tú estás estudiando en la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios acerca de esto? ¿Qué tengo que hacer yo al respecto, no? Como último apartado, y muy relacionado un poco con todo lo que hemos visto a lo largo del tema de hoy, es la necesidad de disciplina bíblica. Y es que la disciplina que viene de Dios es necesaria en la iglesia. Dice Hebreos capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y termina Pablo diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Y de este pasaje tan claro, tan clarificador, vamos a ver una serie de conclusiones. La primera de ellas, la disciplina sirve para la corrección de conductas inapropiadas.
para corregir lo que no está bien. En segundo lugar, la disciplina es fruto del amor de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Si amamos a los hermanos, hemos de practicar la disciplina bíblica también. La disciplina es un indicio de haber sido hechos hijos de Dios por medio de la adopción. Somos hijos de Él. Si la disciplina la apartamos de nosotros y de la congregación, no nos estamos comportando como hijos de Dios, como hijos de un Dios santo, hijos de un Dios recto, hijos de un Dios justo. Estamos dejando un poco todo esto de lado, estamos restándole valor al pecado, estamos siendo un poquito relativistas, como veíamos al principio, y al final eso tiene sus consecuencias también. La disciplina la practica Dios, pero también de una forma delegada, nosotros tenemos que practicarla en casa, en la iglesia y en cualquier lugar donde estemos. Debemos de ser personas disciplinadas y practicar la disciplina. La disciplina en el presente puede generar incomodidad, por supuesto. Cuando nos dan un tironcito de oreja, a veces nos duele. Pero da buenos frutos cuando se recibe esa corrección con mansedumbre. La disciplina que viene de Dios es perfecta y sin fallo. Cuando Dios dice esto está mal, ten por seguro que eso es porque Dios lo dice, eso es perfecto y en ello no hay fallo. Nosotros tenemos la necesidad y la obligación de practicar la disciplina en la iglesia. Dice Pablo en Gálatas 6, versículo 1 al 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fijaros en el detalle, dice vosotros que sois espirituales. Aquí Pablo no está diciendo vosotros que sois los pastores, vosotros que sois los líderes, vosotros que sois los ungidos. Aquí está diciendo vosotros que sois espirituales. Hermanos, si andamos en el espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, tenemos la autoridad delegada de Dios de llamar la atención al hermano cuando vemos que el hermano no está haciendo algo bien. Si observamos un pecado en su vida, tenemos esa libertad de poder hablarlo con él, de exhortarle, de animarle, de corregirle, de amonestarle. Obviamente, si hay que aplicar una disciplina mayor, algún tipo de proceso de sancionador, pues dependiendo del tipo de la iglesia, si hay una iglesia con un presbiterio, con un pastorado, dependiendo del liderazgo que haya, pues será el liderazgo el que ejerza esa potestad disciplinaria. Pero nosotros como creyentes, sin la necesidad de estar en el liderazgo, también tenemos la capacidad de corregir esas cosas que vemos en los hermanos y a la vez también estar abiertos a ser corregidos. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, corregirle para que por medio de esa corrección se avergüence y para que esa vergüenza que él sienta sirva para la restitución del hermano, para que se aparte del pecado y sea restituido. Ahora, hay casos en los que ese hermano insiste en llevar esa vida de pecado y dice Pablo que a los que insisten en pecar, a estos, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La reprensión con respecto al pecado también puede hacerse de forma pública, llegado el caso. No quiero decir que esto se haga siempre y a la primera de cambio. Acordémonos de lo que Jesús nos dijo: cuando haya alguien que tenga algo contra nosotros, primero vamos nosotros a hablar en privado con él. Si no hay un cambio en él, buscamos a un par de testigos y lo hablamos entre los 3 o los 4 para que hayan testigos, y si sigue sin haber cambio delante de él, pues entonces lo hablamos delante de la congregación. Esto es un proceso, acordémonos, no involucramos a la congregación a la primera de cambio, para que tampoco haya un alboroto innecesario, ¿vale? Pero aquí está diciendo que a los que insisten en pecar, a esos que se les ha corregido una vez, se les ha corregido varias veces y tal, y siguen insistiendo en ese pecado, ¿no? Dice también Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo está hablando no de entregar a Satanás en el sentido espiritual, de te llevo al infierno y tal, no. Aquí lo que Pablo está diciendo: a quienes aparté de la bendición de la iglesia, del paraguas de la iglesia, de la bendición de Dios, ¿no?
Porque en el momento en el que un hermano insiste en pecar, constantemente, y aún la reprensión de toda la Iglesia no ha servido para apartarle del pecado, lo que hace la Iglesia es privarle de esa comunión con la Iglesia. Y una vez que ese hermano se ve privado de esa comunión con la Iglesia, ya no está dentro de esa burbuja en la que la congregación está protegido por el Señor, bendecido por el Señor, ahora está en el mundo. Y en el mundo es privado de sus derechos y de sus privilegios como cristiano. Ahí está fuera de ese paraguas de Dios, de ese paraguas de bendición, ¿no? Ahí está expuesto a las cosas del mundo. Y es ahí cuando el hermano debe arrepentirse, darse cuenta que en el mundo está peor que en la iglesia, que sin Dios está peor que con Dios, arrepentirse y regresar a los caminos de Dios. Y la iglesia obviamente le recibe con los brazos abiertos, ¿no? Conclusiones de esto que hemos visto. La disciplina se tiene que practicar en la iglesia, todos lo debemos hacer, pero la disciplina ya más severa, o los casos más severos de disciplina, se tienen que practicar desde el liderazgo. Tiene que buscar la restauración del hermano. Aquí no se trata de echar a los hermanos que nos resultan molestos de la iglesia, porque obviamente no es esa la finalidad de la iglesia. La finalidad es la restauración de los hermanos, o una de las finalidades. También la disciplina tiene que buscar mantener la santidad y el buen ejemplo en la congregación. Lo que comentábamos al principio, no hemos de relativizar el pecado, porque si lo relativizamos, se expande y eso tiene una serie de consecuencias a todos los niveles que siempre van a ser perniciosas. La disciplina se debe recibir con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien nos llama la atención por algo que ha visto en nosotros, tenemos que recibir esa corrección con mansedumbre. Hermano, si tú me viste hacer esto, pues vale, lo voy a observar, lo voy a meditar. Pues mira, si es verdad, ha sido así, te pido perdón, o pedirle perdón al Señor, y así sucesivamente, ¿no? La disciplina debe separar al pecador de la comunión con la iglesia si no se arrepiente. Lo que decíamos cuando decía Pablo de entregué a Satanás es separarle de la comunión con la iglesia. La práctica sana de la disciplina va a promover una iglesia que crece sana y sin mancha. Y eso es lo que Dios quiere y eso es a lo que debemos aspirar, a tener una iglesia que sigue creciendo, pero que crece en santidad y sin que el pecado esté por ahí. Consideraciones. Aquí lo vamos a ilustrar. Vemos en la imagen a la izquierda a una chica un tanto duditativa y vemos a la derecha la palabra de Dios. Ella va a lanzar preguntas, la Biblia nos va a responder y vamos a ver un poquito ya para cerrar este tema, la lección de hoy, vamos a ver un poquito. ¿Quién está capacitado para disciplinar en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Los que ejercen un liderazgo responsable, una vida espiritual y con mansedumbre. Nosotros podemos corregir, nosotros podemos llamar un tanto al orden, nosotros podemos hablar con los pastores, con el liderazgo, pues mira, hemos visto esto, que no está bien, quizá ellos tengan que tomar carta en el asunto y demás, pero quienes sancionan, por decirlo de alguna forma, ya llegando al caso más extremo, quien sanciona debe ser el liderazgo. Ahora, la chica pregunta si la disciplina bíblica es buena, ¿por qué no se practica más? Pues porque a veces no se quieren conflictos con los hermanos, porque toda práctica de disciplina puede generar un conflicto, quizá por falta de desidia, por falta de sabiduría, por miedo a que aquella persona a la que se discipline desaparezca de la iglesia y ya no venga, u otro tipo de intereses. En cualquiera de los casos, todas estas razones no justifican que la disciplina no se practique en la iglesia. La disciplina va a generar conflictos siempre o casi siempre. Entonces los conflictos se tienen que esperar. La desidia, es que ahora meterme en este problema con lo tranquilo que estoy o con las tareas que tengo que preparar un sermón para este fin de semana o tengo que preparar un taller para no sé qué y ahora tengo que apartar esto un poco y dedicarle tiempo a hablar con esta persona y conocer su situación, disciplinar si es el caso. Pues a eso nos llamó el Señor. El Señor al que llama capacita
y al que llama al liderazgo le capacita para el liderazgo, y eso también implica la disciplina. Entonces, es una de sus responsabilidades. Acordémonos del pasaje de la atalaya. Cuando tú ves que el hermano está haciendo algo mal, tú tienes que corregir eso que está haciéndose mal, ¿no? Falta de sabiduría. Muchas veces el liderazgo dice, es que, claro, yo no estoy especializado en este área porque yo soy más de otras áreas de ministeriales. Pues todos los líderes deberíamos esforzarnos en estar, si no capacitados del todo en todas las áreas, lo más capacitados posible, o tener consejeros a nuestro alrededor que sí estén capacitados en esa área en particular para que no haya falta de sabiduría en los casos que se tengan que juzgar y estemos siempre preparados. La chica lanza otra pregunta. En esta ocasión dice, ¿qué pasa si no se practica la disciplina en la iglesia? Pues si no se practica la disciplina, se lanza el mensaje a la congregación de que el pecado no es tan importante, porque si estamos continuamente hablando del pecado, del pecado, del pecado, pero luego llega el momento en el que tenemos que disciplinar el pecado y no se hace, estamos lanzando un mensaje un tanto incongruente. Lo que digo con lo que hago no es lo mismo y al final la congregación eso lo observa. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Ella lanza también otra pregunta, dice, ¿qué quiere decir el texto cuando dice entregué a Satanás? Bueno, pues es un poco lo que hemos comentado, que al pecador se le va a privar de la comunión con la iglesia y con la bendición que viene de parte de Dios. De esta manera, el pecador va a estar expuesto al mundo, expuesto a la inmisericordia del mundo, expuesto a todas esas cosas que hay ahí, y si es sabio y se arrepiente, regresará a la comunión de la iglesia, regresará a ese paraguas de Dios que hemos dicho antes, donde se habrá dado cuenta de sus errores y ya no querrá volver a equivocarse en ese sentido. Habrá sido restaurado. ¿Qué puede pasar si se disciplina a alguien? Bueno, pues puede pasar que se arrepienta de sus pecados y sea restaurado. Genial, eso es lo que todos deseamos, o que no vuelva a la iglesia. Esto puede pasar, claro que sí. A veces hay personas que son muy orgullosas y cuando se les llama la atención, pues deciden que su orgullo les lleva a pensar que quizá esa iglesia no es el mejor lugar para ellos y se cambian de iglesia. Ahora, ¿qué pasa si la persona a la que se ha disciplinado no regresa a la iglesia? Bueno, pues que no ha recibido con la humildad esa corrección o que directamente no era creyente. A veces tenemos un poco de miedo de que, claro, es que si corrijo a tal persona no va a volver a la iglesia, y por causa de ese miedo a veces estamos tolerando ciertas conductas de una forma continuada que no están dando buen testimonio cristiano. Si esa persona se le corrige y no lo acepta con humildad y se va, pues buscará un lugar donde estar, o quizá directamente no era creyente. Simplemente era un simpatizante de la iglesia, o se llevaba bien, o estaba cómodo, o encontraba algún otro tipo de satisfacción en la iglesia, pero quizá no era un creyente verdadero. Y eso también puede pasar. Ella vuelve a preguntar, ¿debemos dejar de disciplinar por temor a que la iglesia pierda membresía? ¿A que los hermanos se vayan? Pues debemos procurar que en la iglesia no haya pecado para dar un buen testimonio. Porque somos la congregación de los santos. No que seamos santos ya en el sentido de ser perfectos ni haber alcanzado ya esa santidad completa, pero sí caminamos en esa santidad. Vamos creciendo en santidad a medida que vamos conociendo más a Dios y consagrándonos más a Él. Siempre debe haber amor, siempre ese amor debe buscar el restaurar al hermano que peca, siempre debe buscar que estemos pendientes como congregación del Señor, porque recordamos que la iglesia es del Señor y que es el Señor el que añade cada día a los que han de ser salvos. Nosotros tenemos que cuidar que ninguno se pierda. Pero es cierto que, pues como decíamos esto, hay que tener mucho cuidado con el temor a que la iglesia pierda membresía. Yo creo que si somos sabios,
y aplicamos lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice en la palabra, la Iglesia se verá expuesta a situaciones de que haya que aplicar disciplina bíblica, pero si se aplica como debe ser aplicada y se recibe como debe ser recibida, el fruto va a ser una mayor consagración, va a ser un crecimiento más sano, va a ser una mayor dedicación de las personas, tanto los que disciplinan como los que son disciplinados, y creo que al final va a ser para el bien de la Iglesia, ¿no? Lo creo firmemente porque la palabra de Dios nos dice que es así y, bueno, pues animar un poquito a los creyentes a practicar la disciplina bíblica y a seguir adelante. Con esto hemos terminado la lección de hoy. Damos gracias al Señor por este tiempo y esta oportunidad que nos da para exponernos a estas enseñanzas tan diferentes, porque hemos tratado de temas muy diferentes entre sí, desde la murmuración hasta el uso de la lengua, el dominio propio. Hemos hablado también un poco de los roles, también de la disciplina. Sé que han sido temas que no están muy relacionados, que la única relación que tienen quizás entre ellos es que suceden dentro de la iglesia, que de hecho de ahí viene el nombre del tema de hoy. Pero es importante que todas estas cosas las tratemos porque, como bien decimos, son errores que cometemos dentro de la iglesia, errores que podemos ir corrigiendo poquito a poco con la ayuda del Señor y que tenemos que poner también nuestra parte en que esto sea así. Pues muchas gracias al Señor por esto, gracias también a vosotros por participar, que el Señor os bendiga grandemente y Dios mediante nos vemos en la siguiente lección, en el tema 7, para tratar los errores que ahora vienen desde fuera de la iglesia, todas aquellas cosas doctrinales sobre todo que tenemos que cuidar para que no se metan dentro de la iglesia y nos causen algún tipo de daño. Bien, pues nada, sin más que decir, que el Señor os bendiga.